como dice la pastora, ella se acercó a mí, ¿verdad? Y luego, pastora, cuando yo le dije que sí, yo me puse a reflexionar. Yo dije, ay, Dios mío, ¿pero por qué yo le dije que sí? ¿Por qué no pusieron a Wilma o a Ivonne? Amén, gloria a Jesús. Yo no soy predicadora, pero sí soy obediente a lo que, ¿verdad?, me ponen, porque más que eso Dios me ha dado. Amén. Y me daba sentimiento, hermano. Hoy tengo unos sentimientos bien encontrados. Así si lloro, pues no es porque nada, no es porque Vito me hizo algo o que pasó algo. No, no. Es que tengo sentimientos. En el día de hoy, yo lo sabía. Yo lo sabía. Que iba a tener un día bien fuerte en mi trabajo, ¿verdad? De enfrentar unas cositas, unas situaciones de trabajo, ¿verdad? Pero a veces el enemigo como que quiere quitar la bendición, ¿verdad? Cuando uno es obediente, ¿verdad? No soy muy extensa, ¿verdad? Pero sí, pues voy a ser obediente. Y mientras yo escuchaba a Leodimari cantando, hermano, me daba sentimiento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hace 24 años atrás, Leodimari nació. Nació prematura, si los pastores no saben, ella nació prematura. Y en un momento dado, me trasladaron a centro médico. Y digo esto porque lo siento decir así para que vean lo grande y lo precioso que es el Señor en nuestras vidas. Cuando me trasladan a centro médico, yo comencé a hincharme. Y entraron un montón de médicos. Y lo único que me dijeron fue, te tenemos que sacarle a la nena, o sales tú o sale a la nena. O mueres tú o muere la nena. Y así rapidito me sacaron a Leodimari, y Leodimari pesó 3 libras, luego pesó 2 libras, estuvo como 3 semanas, ¿verdad, Vito? 14 días en intensivo, amén. Leodimari no estaba completamente formada, amén. Tiempo más tarde, Dios utiliza a una hermana, esposa de pastor, y me dijo que el enemigo, el diablo, había ido a la presencia de Dios a pedir mi alma. Cuando ella el Señor me dijo esa palabra, rapidito por mi mente pasó ese momento, la cual yo estaba en una sala de operaciones cuando yo vi a Leodimari. Leodimari estaba así de negra, casi ya por pasarle algo. Y yo digo, lo grande que es el Señor, porque cuando Dios tiene propósitos, ni la muerte se puede intervenir, amén. Y no sabe uno la bendición que ha sido Leodimari en nuestras vidas. Leodimari ha sido un baluarte, ¿verdad, Vito? En nuestras vidas. Así que les pido encarecidamente, ¿verdad? Yo estoy asimilando, ¿verdad?, la separación por 4 meses, pero Dios me va a dar la fortaleza porque yo sé que Dios le ha hablado. Amén. Y si Dios ha hablado y hasta este momento ha cumplido, así que no tengo nada por qué temer. Amén. Así que vamos a estar de pie, buscamos la palabra del Señor en Lucas. Y pueden alabar al Señor, porque si ustedes alaban al Señor, a los nervios se me van. Amén. Aleluya. Buscamos en Lucas 22 y lo vamos a considerar el 39, del 39 al 46. Es una reflexión pequeñita, pero yo espero, ¿verdad?, en el Señor que le guste. Amén. Y que Dios hable, sobre todo que Dios hable en nuestras vidas, que eso es lo importante. Amén, ¿todos lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice, amén. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo
un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dios y Padre Celestial, en estos momentos, Señor amado, nuevamente te presento, Señor, esta pequeña reflexión. Te pido que tú hables a nuestras vidas, Señor amado. Oh Padre Santo, Señor, quítame a mí, ponte tú en mi lugar, Señor amado, para que podamos llevar, oh Padre Santo, Señor, pasto fresco a cada hermano en esta noche, Señor amado, y que toda la gloria y la honra sea tuya, Señor, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Se pone, no siente la alabanza, amén, porque como le dije ahorita, si ustedes adoran al Señor, los nervios se me van. Amén. Gloria a Jesús. Aquí hablamos, ¿verdad? Como dijo Leodimari, el tema, ¿verdad? Es Getsemaní. Estamos en la Semana Mayor. Amén. Como dice Leodi, todos los días es momento de recordar, porque realmente Dios hizo, ¿verdad? A enviar a su Hijo unigénito, a enviarlo a la tierra para morir, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio es que estamos aquí. Amén. Por tanto, tenemos que valorar ese gran sacrificio, no solamente una vez al año, sino todos los días, ¿verdad? De nuestras vidas tenemos que recordar ese gran sacrificio. Amén. Y tenemos que solidarizarnos con Él. ¿Y qué es Getsemaní? Vamos a ver. El Getsemaní es una prensa de olivo, ¿ok? Y donde estaba esa prensa era en el Monte de los Olivos. Amén. Ahí la prensa es donde cogen los aceites, la aceituna, y la muelen y sacan el aceite, ¿verdad? De ese fruto, ¿verdad? Ahí sacan el verdadero aceite. Y dice en la introducción, ¿verdad? Porque voy a leer aquí algo que pues me pude dice, déjame tomar un poquito de agua, dame agua, porque parece que el aire me está molestando. Ok. No puedo. Ok. Nos encontramos con uno de los momentos más íntimo y conversador del ministerio de Jesús. Su oración en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Este pasaje nos muestra su humildad y la divinidad de enfrentar las angustias del sacrificio que estaba por venir. Sabemos que ese lugar Jesús lo cogía porque Jerusalén quedaba a un extremo, el monte, ¿verdad?, de los Olivos quedaba en otro extremo. Eso no era era un monte. Y cuando dice un monte es algo que es grande. Y ahí Jesús encontraba la paz. ¿Ustedes en algún lugar de su casa tienen un lugar especial para orar? Porque encuentran la paz. Jesús sabía que ese momento era el momento crucial, el momento donde ya se iba a cerrar la puerta, donde venían a buscarlo porque lo iban a sacrificar, a crucificar. Hermano, voy a hacer una pausa. Imagínense ustedes, en algún momento ustedes no se han imaginado que en algún momento ustedes es algo, ¿verdad?, que uno dice, que lo vengan y usted sepa que lo van a crucificar o le van a quitar a usted la muerte. Ustedes no se han ido allá con Jesús.
Jesús desde un principio, Él vino a la tierra para salvar al mundo. Pero aún siendo rico, según dice la palabra, siendo rico, dejó su riqueza. Nació en un humilde pesebre. Ya Él comenzó a enseñarnos a nosotros, hermano, la humildad. ¿Con qué propósito Él vino a la tierra? Para poder nosotros entender hoy que nosotros somos salvos por su misericordia y porque Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Amén. Este es uno de y tantas cosas que, ¿verdad?, Jesús padeció en ese transcurso de su vida hasta llegar a donde vamos a llegar aquí ahora, hasta Getsemaní. A ellos lo bofetearon, a ellos lo calumniaron, a él lo persiguieron, a un pequeñito lo querían matar. O sea, esa es la historia, amén, de Jesús. Y dice, este estudio práctico aborda 5 lecciones clave de este pasaje para nuestra vida cristiana. Invitamos a reflexionar sobre cómo enfrentar nuestras propias pruebas con oración, fe y sumisión a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que hay cinco puntitos. Y esos 5 puntitos yo se los voy a mencionar. Amén. El primer punto, la prioridad de la oración en tiempos de prueba. Ese es el primero. La prioridad. Nuestra prioridad, hermano, en nuestra vida cristiana es la oración. La oración es el motor para que nosotros podamos mantenernos. Jesús no dejó de orar. En todo tiempo Él oraba, porque Él sabía que en la oración estaba el poder, en la oración estaba la fortaleza. Jesús vino a la tierra, pero vino en carne, Él padeció. Amén. La única diferencia entre usted y yo es que Jesús en ningún momento pecó. Esa es la única diferencia, pero con ese propósito para que ustedes puedan entender de que Jesús en cada situación de nuestras vidas nos entiende. ¿Por qué? Porque en el momento que Él estuvo aquí en la tierra, Él padeció. Amén. Es nuestro mayor ejemplo. Amén. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron. Jesús nos muestra que antes del momento más difícil, la oración debe ser nuestra prioridad, lo que le dije. Su costumbre de buscar al Padre en el monte de los olivos refleja su dependencia constante de Dios. Así nosotros, como personas cristianas, tenemos que adoptar eso, que nosotros completamente dependamos de Dios. Porque como yo siempre digo, con Dios todo y sin Dios nada. Amén, gloria a Jesús. Hay momentos en nuestras vidas que pasan. Y yo voy a hacer una pausita y seguimos con el otro punto. Amén. Para los pastores es nuevo, para la iglesia puede ser, ¿verdad?, una vez más que lo escuchen. Pero ¿saben qué, hermano? Yo no me voy a cansar de decirlo y mientras tenga la oportunidad, donde quiera que yo me pare, yo lo voy a testificar. Amén. Para el año 20, estamos en el 25, el 23 y el 24 fue un año bien decisivo y bien difícil para mi familia. Yo tengo a mi mamá es paciente de Alzheimer. ¿Cuánto lleva Pito con Alzheimer, mamita? 15 años y 3 encamadas. Amén, gloria a Jesús. La batalla no ha sido fácil. Aquí tengo de testigo a Chiquita, que tuvo por 5 años cuidándome a mamita. Y estoy bien agradecida por eso. Amén. ¿Cuánto? 9. 9 años estuvo con mamita, ¿verdad? Cuidándomela y estoy bien agradecida. Mamita me cayó en cama
Y era una situación bien difícil, la cual pensaba, yo humanamente, pensaba que no iba a salir. Luego que salgo de mamita y mamita se me establece y ya pues asumí pues el consuelo de decir pues por lo menos la tengo viva y está en cama. Cuando ya estoy saliendo, cuando yo estoy aliviadita, me toca nuevamente la puerta. Me cae Pito con los riñones. Pito me le dio el COVID. Pito es paciente, ¿verdad? Tenía ¿verdad? De diabetes, pero tenía sus riñones bastante bien. Cuando entró el COVID nos cuidamos de una manera, yo cuidaba a mamita mucho y cuidaba a Pito para evitar de que le diera, sabiendo y conociendo de que eso era bien fuerte. Y en un momento dado, pensando que era una gripe, era el COVID que tenía Pito. Desde ahí entonces Pito comenzó a echar hacia atrás, amén, pero nunca perdiendo la esperanza. Y Pito cayó ya paciente renal. Hermano, eso fue una situación bien difícil porque Pito es la columna fuerte de la casa, pero económicamente era más fuerte. Amén. Y tuvimos unos cambios bien drásticos. Amén. Y no tan solo en lo económico, sino en la salud, porque yo soy bien familia. Yo amo a mi familia porque yo sé que Dios me la regaló. Y si Dios me la regaló, por eso la amo. Y pues lo amo a él también. Y Vito estuvo bien malito, Vito estuvo en intensivo y luego pues cayó en una primera diálisis. Esas primeras diálisis no le cayeron bien. Al cabo de 2 años, ¿verdad, Vito? Al cabo de 2, no llegó al año, le dio una arritmia cardíaca, ¿verdad? Una arritmia cardíaca y era que no estaba la máquina no le estaba dializando bien y le estaba arrojando el líquido, se lo estaba arrojando en el corazón y ya pues el líquido estaba estirándole el corazón ya por hacerle algo bien, su vida estuvo en peligro, amén, pero qué bonito que el Señor vino a tiempo, amén. Y Dios lo levantó. A resumidas cuentas, hermano, a resumidas cuentas, y seguimos con lo de Getsemaní, a resumidas cuentas, hoy Pito tuvo su cita, una vez más el doctor lo felicitó, porque tiene todos sus análisis bien, se está cuidando, Dios lo está protegiendo. Él tal vez piense, ¿cuándo será? Pero Dios tiene propósito, sea que lo sane. Para mi fe es que lo va a sanar. Amén. Mi fe es que lo va a sanar. Y si es su voluntad y aparece un riñón, a Dios gloria. Amén. Y seguimos con la reflexión. Punto número 2. La invitación a la vigilia espiritual. Cuando llegó aquel día, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Nosotros tenemos que orar por fortaleza, para que Dios cuide de nosotros, pero también para que no caigamos en tentación. El enemigo, hermano, está en estos tiempos. No estoy para meterle miedo, pero sí estoy para decirle la verdad. Estamos en unos tiempos bien difíciles, hermano, donde usted ve que ya el amor hacia la humanidad, el amor hacia el ser humano, ya se está terminando. Amén. Entre esas muchas cosas más que están pasando, ¿verdad? Que están diciendo que Cristo pronto viene. Amén. Y dice, Jesús no solo oró por sí mismo, sino que exhortó a sus discípulos a estar vigilantes y en oración. La oración no solo fortalece, sino que también nos protege de caer en alguna tentación. Sed sobrio y velad, dice la palabra en primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, busca a quien devorar. Amén. Punto número 3. La sumisión a la voluntad del Padre. Esto es un acto de sometimiento a una autoridad, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, gloria a Jesús. Y dice, exactamente, y dice, aceptar la voluntad de Dios incluso cuando es difícil, no se permite experimentar su paz y el propósito en medio de nuestra prueba. Punto número 4, la fortaleza proporcionada por Dios. Dice en versículo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando Jesús estaba en el momento ya que sabía que lo venían a buscar para crucificarle, él estaba en un momento, ¿verdad? En un momento tal vez de desesperación. Estaba que ya mismo hay un video que Liodil le tiene para que ustedes lo vean, que ella estaba, tal vez pienso yo, ¿qué pasaría a Jesús por su mente? Muchas cosas. Amén. Es bien importante que cuando, ¿verdad? En este caso nosotros, cuando los líderes, como nuestros pastores, o los líderes que están aquí, siervos de Dios, que nos exhortan a nosotros a orar, cuando nos exhortan a ayunar, hagámoslo, mi hermano, aunque sea mediodía, hagámoslo, hermano, porque es necesario, ¿verdad? Para evitar de que nosotros podamos venir o venga una persona como hoy, que yo dije, Dios mío, Señor, permite que no, porque no tan solo era porque yo iba a coger un micrófono, pero yo quería traer palabra y yo dije, Dios, no permita que mi comunión se quite. No era nada malo, hermano, pero era una autoridad que yo tenía que poner un poquito más de la que pongo, ¿verdad? Porque como saben, yo soy supervisora, ¿verdad? Y pues tú sabes que hay momentos y hay momentos, ¿verdad? Pero tenemos, ¿verdad?, que mantenernos en la oración. Y el quinto punto dice, la importancia de perseverar en la oración. Perseverar es mantener, es cuidar. Dice, levantándose de la oración vino a sus discípulos y lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Eso se encuentra en Lucas 22:45. A pesar de la debilidad de los discípulos, Jesús preserva en oración, se preserva en oración. Nos recuerda que la oración no es un evento ocasional, sino un proceso continuo que nos conecta con el poder de Dios. Amén. Orar sin cesar. Eso se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:17. Amén. Y dice también, ¿verdad?, en la conclusión, recordar que no estás solo en tus momentos de angustia. Dios conoce tu dolor y está dispuesto a fortalecer y buscar su presencia. Tal como lo hizo con Jesús, Él enviará su ayuda cuando más la necesite. Confiad en su amor quebrantable y avanza con fe, sabiendo que cada prueba tiene un propósito en su plan perfecto en nuestras vidas. Amén, gloria a Jesús. Así que, hermano, yo creo que esto es todo, ¿verdad? Hay un visual, ¿verdad?, que Leodimar, y no sé si está preparado, ¿verdad?, para esto. Así que la enseñanza de este versículo, esto yo se lo dejo luego al pastor. Y él me está mirando y dice, yo voy a añadirle esto, voy a añadirle esto. Se lo dejo, pastor. Usted me va a terminar de ayudar. Amén. Pero este mensaje es bien, bien bonito, ¿verdad? En que Jesús estuvo ahí en esos últimos momentos, cuando fue entregado. Ahora le pregunto, ¿en qué momento ustedes se han sentido traicionados? ¿Se han sentido traicionados?
Muchas veces, ¿verdad que sí? Se han sentido angustiados, se han sentido con prueba, ¿verdad? Amén, así se sentía Jesús. Pero ¿saben qué? Si Jesús venció al mundo, nosotros también podemos vencerlo. Así que esta pequeña reflexión que sea de aliento, que en esta semana, ¿verdad? A mí me encanta porque realmente me solidarizo con él y parezco que estoy caminando con él, ¿verdad? Porque de verdad que el amor... Que se puede sacar de reflexión ahí. Debe decir, este fue mi primer sermón cuando mi pastor también se le ocurrió la maravillosa idea de que yo predicara en algún momento. Así que esta historia es bien especial para mí. Es bien especial. Sí, Getsemaní significa una prensa. Era el lugar donde se ponía el olivo y se prensaba a tal magnitud para que él pudiera sacar todas las gotas del que tenía el olivo, de ese aceite que extraía. Y ese aceite era bien famoso hoy en día, pero también en aquella época, porque con ese aceite también se encendían las velas, las lámparas que se hablaban, se prendían con ese aceite. Así que el Getsemaní, el Monte de los Olivos, era un lugar especial para Jesús. Porque constantemente en la Biblia usted va a escuchar y va a leer en ella que él escogió ese lugar para separarse y para orar. Porque era un lugar que era tan grande y tan espacioso que él podía esconderse y orar y tener una relación sin que nadie lo interrumpiera. Y a mí me parece eso espectacular cuando usted ve que él dice, quédense ahí y me voy a ir a tres tiradas de piedra. Lo que significa es que se fue a un lugar un poquito más lejos de donde ellos estaban. Pero yo me acuerdo la primera vez que yo traía esta reflexión, me acuerdo que yo decía, bueno, cogía las piedras, las tiró así o las tiró así, ¿cómo habrá tirado Jesús las piedras? Para nosotros poder entender cuán distancia se fue Jesús. Pero sí, este era un lugar donde Jesús le encantaba estar. Y era un lugar porque era un lugar donde la gente no lo interrumpían. Había que entender que Jesús llegaba a una casa y usted va a leer en la Biblia que se enteraban que Jesús estaba allí y rapidito la gente llegaba allí. Y no le daban el espacio y la intimidad que Jesús necesitaba en ocasiones. Así que ese es un lugar especial, el Getsemaní es un lugar especial. Así que vemos otra enseñanza importante para nosotros hoy, es que Jesús nunca evadió la prueba, nunca evadió su conflicto y nunca evadió la copa que le tocó. En medio de nuestras experiencias de vida, nosotros tenemos que recordar que a veces la voluntad de Dios nosotros la necesitamos entender, pero mucho más allá de entender, necesitamos aceptarla. Sin importar el resultado, sin importar la situación. A mí me encanta un Jesús que sabe, que está convencido, que Jesús sabe lo que va a enfrentar. Y yo les hablaba el domingo sobre las expectativas que tenía la gente. Y Jesús, en medio de las expectativas, Jesús también tenía unas expectativas. Esa oración que hace Jesús le está diciendo a Dios de alguna manera, yo tengo unas expectativas, Señor. Señor, yo tengo unas expectativas con esto, pero si mis expectativas no son lo suficiente, mejor que se cumpla la voluntad tuya. Tu expectativa es mucho mejor que la mía. Eso es lo que está queriendo Jesús decir con la copa. Pasa de mí esta copa, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así que en medio de nuestras experiencias de vida, nosotros a veces necesitamos entender y saber que aunque las cosas no son como nosotros las diseñemos y como nosotros las queramos, en medio de nuestro tiempo y de nuestras temporadas difíciles, Dios está. A mí me encanta saber que el modelo que Jesús nos enseña es ora antes de tu crisis, ora en medio de tu crisis y ora después de tu crisis. Ese es el modelo de Jesús. Jesús llega al Getsemaní porque sabía que le tocaba enfrentar una prueba. Y la reacción de Jesús no es irse a esconder, ni irse a evitar la prueba, sino es a enfrentarla. Y en medio de ese enfrentamiento dice, voy a orar. 2, siempre rodéate de amigos que te ayuden a orar.
los que se quedaron dormidos son buenos amigos que intentaron orar. No significa que son malos amigos porque se quedaron dormidos. A veces hay que entender que hay gente, no sé, estamos cansados. El tiempo estamos cansados, pero rodéate de gente que te ayude a orar. Rodéate de gente que te motive en la oración, que sean capaces también de acompañarte y orar en la prueba. Ese es un elemento importante en medio de esta enseñanza. Número 3, nos decía, ¿verdad?, que esa invitación a la vigilia, esa importancia de orar. 3, oración que nos fortalece y nos protege. Mire, yo hablaba el jueves, yo hablaba sobre lo que era tener una ansiedad y tener un ataque de ansiedad y de pánico. Jesús lo que está teniendo ahí, en medio de saber que el pecado de la humanidad estaba sobre él y que la preocupación no solamente de que iba a morir, sino de que él ahí está aceptando la voluntad de Dios en medio de su situación. Porque yo me imagino a un Jesús diciendo, Dios, yo acepté el rol. Yo llegué aquí porque tú me enviaste. Yo cogí la decisión que tú has puesto en mis manos. Y yo he seguido la voluntad tuya todo el tiempo. Y ahora me toca morir. Por gente que me traiciona, por gente que me decía, hosana en las alturas, y pronto me va a decir crucifíquenle. Por gente que no, ni siquiera me ha aceptado, ni siquiera ha creído en lo que tú has dicho. Pero en medio de esa decisión y de esas expectativas, Jesús no se achantó. Jesús decide orar y decide poner el pecho, déjame decírselo como en boricua, y decide poner el pecho por usted y por mí. Ese es el Jesús que yo conozco, el que decide poner el pecho en medio de nuestras situaciones y afrontarlo, desciende un ángel del cielo. Y Jesús está literalmente, lo dice el texto, lo leímos, se leyó ahorita, está botando gotas de sangre. Déjeme, lo busqué para que no se me olvidara. Pero el concepto era hematroidosis. Hematroidosis. ¿Qué es hematroidosis? Yo le decía a los hermanos el jueves que es cuando las glándulas sudoríparas, lo que hace que brote el sudor, se rompen los capilares y hacen que se mezcle la sangre que hay en él. De la ansiedad que Jesús está teniendo, se rompen los capilares y la sangre se mezcla con el sudor. Y en vez de estar sudando, ¿verdad?, con normal, el clear, como digo yo, transparente, está sudando rojo. Porque esa es la ansiedad y lo que él está experimentando. Porque Jesús ahí es humano. ¿Usted me escucha? Jesús es humano. Y esa es una de las experiencias que está. Porque me encanta saber que en medio de la crisis de ansiedad y en medio de su situación, el Dios que tenemos es capaz de enviar un ángel para que atienda esa situación. Dios es capaz de enviar ángeles para que atiendan nuestras situaciones, para que nos fortalezcan en medio de la crisis, para que nos levanten cuando estamos en el piso, cuando estamos en esa situación que decimos, no podemos más, Señor. Hay un ángel que nos fortalece, hay un ángel que nos levanta, hay un ángel que está ahí al pendiente, listo para agarrarte, como digo yo, del sobaco, para agarrarte del sobaco y levantarte. Ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que usted le sirve, es el Dios que tenemos, que es capaz de hacer eso. Él nos da la fortaleza. Y nos da la fortaleza ¿para qué? Para huir de la tentación, nos da la fortaleza para afrontar las situaciones, para perseverar con Él, para continuar nuestro caminar agarrados de las manos de Dios. Usted escuchó bien, el Dios que yo conozco no es un Dios que se huye, es un Dios que decide perseverar contigo en medio de tu crisis, en medio de tus circunstancias, en medio de las experiencias que tú pasas. Es un Dios que te agarra, te sostiene, aun cuando Él sabe que tú le vas a fallar. Aun cuando Él sabe que no tienes la fuerza suficiente. Él te levanta, Él se queda contigo y está contigo para poder llegar al otro lado, para poder alcanzar tu meta. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para orar? Antes de que me dé un aplauso a mí, déle un aplauso a la predicadora de esta noche, que ha sido
Muy bueno, muy bueno. Un estudio muy bueno, muy bueno. Así que yo les felicito. Yo les felicito. Mire, nosotros no los conocemos. Y de la única manera que lo podemos conocer es hablando con usted y en ocasiones poniéndolo a crear reflexiones para poder darnos cuenta de cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Porque ustedes son, no solamente el pastor es la iglesia, ustedes también es la iglesia. Nosotros, el conjunto es la iglesia. Y qué bueno que yo puedo verles, puedo conocerles y a la misma vez puedo saber que en ustedes hay don de Dios. Con ustedes también hay don de Dios. Y que juntos podamos servir en esta comunidad. Que juntos, y vuelvo a repetir la palabra, juntos podamos servir a esta comunidad. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios, en esta hermosa noche, Señor. Padre amado, recordamos el evento de Getsemaní, Señor amado. Y lo recordamos viéndote, mi Dios amado, cómo tú perseveraste, cómo tú, Padre amado, en medio de tu situación, en medio de la crisis que ibas a enfrentar, en medio de la traición, en medio de las circunstancias más desesperantes que podía pasar, Señor, podemos ver como tú, el ejemplo tuyo es orar y buscar al Padre en todo tiempo, Señor. En medio de nuestra situación, tú sacaste un tiempo para conectarte con Él, para poder enfrentar la crisis que estaba a punto de acontecer, Señor. En medio de las circunstancias, Señor amado, el elemento importante para nosotros debe ser la oración, debe ser conectarnos contigo, Señor. No puede ser que lleguemos a la crisis para entonces buscarte, mi Dios amado, que no está mal porque como quiera te estamos buscando, pero es mucho mejor el resultado cuando te buscamos de primera instancia, Señor, porque es el momento en el que tú nos fortaleces para poder enfrentar todo lo que tú nos pones en nuestras manos, Señor. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano. Mira a aquellos que están pasando por situaciones especiales, mi Dios del cielo. Manda un ángel, Dios del cielo. Oramos por ellos, para que tú envíes a tu ángel consolador, para que tú envíes a aquel que es capaz de levantarlos de la prueba, Señor del cielo. Y que en medio de nuestras circunstancias podamos experimentar tu misericordia, tu cuidado y tu fortaleza en medio de nuestras crisis, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén, amén y amén.